donde compartiremos con ustedes temas interesantes de la Biblia y de actualidad. Le invitamos a que nos acompañe. Muy buenas tardes, amados oyentes. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa radial Las Buenas Nuevas. Un sábado más, es una alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios, la palabra del Señor. Estoy acá en el estudio, me acompaña nuestro hermano Francisco. ¿Cómo está, hermano Francisco? Muy bien, aquí estamos nuevamente para seguir, ¿cierto?, compartiendo la palabra del Señor. Amén. Y también me acompaña mi hermano Erwin. ¿Cómo está, hermano Erwin? Buenas tardes para todos, que estemos con el Espíritu Santo. Amén. Estamos estudiando en la palabra de Dios las fiestas de Jehová, o las fiestas solemnes. 7 fiestas. Las 7 fiestas solemnes de Jehová, las 3 reuniones anuales. La primera caía el mes primero, la segunda el mes tercero, la primera reunión caía en el mes primero, la segunda reunión en el mes tercero y la tercera reunión que tenían durante el año en el mes séptimo, que ahí se celebraban 3 fiestas. En la segunda reunión una fiesta y en la primera reunión 3 fiestas también, ¿ya? Muy bien. Entonces, estamos entendiendo, de acuerdo a la luz de la Biblia, lo que simbolizaban estas fiestas. Eran todo un símbolo de la obra que Cristo iba a hacer por nosotros. Una obra, ¿no es cierto?, de redención, de salvación, ¿ya? Una obra en la cual todo lo que hacía el sacerdote, el sumo sacerdote, lo que se hacía en el santuario, ¿no es cierto?, todo eso era una representación de lo que Cristo iba a hacer por cada uno de nosotros. Y por eso que es tan importante entender las fiestas solemnes y su significado. Hemos visto ya la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, y queremos ver hoy día las primicias y el Pentecostés, o la fiesta de la semana, que también se le llamaba en la Biblia, ¿ya? Así que vamos a orar antes de comenzar, ¿no es cierto?, de estudiar, de ver este estudio. Así que le vamos a pedir a nuestro hermano Francisco si nos puede dirigir en oración, por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, nos dirigimos a ti en el nombre de Jesús para pedirte tu Santo Espíritu. Amén. Que tu Santo Espíritu haga la obra por este medio y que los que escuchen puedan entender este mensaje, sobre todo, ¿cierto?, el de Pentecostés, que es muy importante. Amén. Que tú nos ayudes a entender, a comprender, y que pongas tu palabra en nuestra boca para que podamos explicarla de la mejor manera. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, entonces la primera fiesta caía el día 14 del primer mes, la segunda fiesta era el día 15 del primer mes hasta el día 21. Ahí teníamos el 15 sábado ceremonial y el día 21 un sábado ceremonial también, ya que podía caer cualquier día en la semana. El día 16 de ese mismo mes, el primer mes, teníamos las primicias, ya donde se mecía, ¿no es cierto?, la gavilla y se ofrecían primicias a Jehová, que eran los primeros frutos de la cebada, ¿ya? Eran los primeros frutos que se le ofrecían a Dios como en ofrenda de agradecimiento a Jehová, ¿no es cierto?, por el año de cuidado y por esa cosecha que iban a tener ellos. Bien, quiero leerlo, recordándole un poco a aquellos que a lo mejor vienen recién escuchándonos, o a otros que ya a lo mejor lo he escuchado en programas anteriores, que todo esto está en el capítulo 23 de Levítico, ¿ya? Levítico 23. Y quiero leer en Levítico 23, en el versículo 10, dice: habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la meceréis.
O sea, está hablando del día de reposo ceremonial, que era el día 15, que era la fiesta de los panes sin levadura, ¿ya? El día siguiente, que era el 16, se tenía que ofrecer esta gavilla, ¿no es cierto? Dice acá, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, ¿ya? Entonces, en ese día se hacía, ¿no es cierto?, o se ofrecía esta primicia a Jehová. Y en el periodo profético, ¿qué vendría siendo, hermano Ervin? ¿Cuándo se cumple este periodo profético? Si la Pascua representaba a Cristo, ¿no es cierto? Los panes y levadura, la muerte de Cristo. la muerte de Cristo, ¿no es cierto? Y la resurrección, Después él guardó el sábado en la tumba, que ese vendría siendo el día 15, 15. en los panes y levadura. Y el 16 es la resurrección de Cristo. Ya, o sea, representaría la resurrección de Cristo, las primicias, que era, se ofrecía los primeros frutos. Ahora también, Y con él resucitaron las primicias. claro, Y Cristo fue con esas primicias al cielo ¿ya? y se presentó delante del Padre para saber si su sacrificio había sido aceptado o no. Amén. Quiero leer, hermano Ervin, en el libro de 1 Corintios 15, 23, para que los demás entiendan, ¿no es cierto?, lo que usted nos está explicando. Dice, pero cada uno a su debido tiempo o orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida, hablando de los que fueron resucitados, ¿ya? Entonces, primero Cristo resucitó las primicias, que nos decía nuestro hermano Ervin, se llevó al cielo, ¿no es cierto? Y eso era una representación del símbolo que estaba, ¿no es cierto?, especificado en la ley ceremonial judía o en las fiestas solemnes, ¿ya? Así que entonces importante entender de que simboliza la resurrección de esas primicias, ¿no? Es importante entender esto de cómo, ¿no es cierto?, se cumplió al pie de la letra. ¿Sí? Lo que Dios... Y con las restantes también. Claro, exacto. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, de que Dios es perfecto, ¿no es cierto? Y todo lo que Cristo tenía que hacer estaba estipulado en estas fiestas solemnes. Era el evangelio que ellos tenían. No había un evangelio como el que tenemos ahora. Claro, más desarrollado, más... Ni siquiera había sido escrito el Nuevo Testamento. Claro, exactamente. Ahí estaba recién comenzando a escribirse, ¿no?, con los apóstoles, con los profetas. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, cómo se cumple esta fiesta de las primicias, cómo se ofrece, ¿no es cierto?, estos primeros frutos que el pueblo judío ofrecía a Jehová. Jesús ofrece ante el Padre los primeros frutos de su cosecha de esta tierra. Ya los presenta ante el Padre. Bueno, eso está también escrito en el libro de Mateo, en el capítulo 27, cuando dice que resucitaron cuando hubo un temblor, ¿no es cierto? Sí, un terremoto. Un terremoto fuerte, y dice que las tumbas se abrieron. Mire aquí Mateo 27, 52. Vamos a leer 51 y 52. Dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, después que resucita Cristo, vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Pero ahí habría que destacar, según lo que yo entiendo, porque dice que el velo se rasgó en dos. El velo del santuario se rasgó de arriba abajo. O sea, claro, esto era Dios que lo estaba haciendo, no fue ningún hombre. Y eso estaba simbolizando que el servicio del santuario terrenal había terminado. Cristo había aparecido como el verdadero Cordero de Dios. Amén. Entonces terminó el servicio del santuario terrenal y comenzó el servicio del santuario celestial. Después vamos a ver en Pentecostés qué realmente simbolizaba. Exacto. De hecho, ahora, no sé, hermano Francisco, si quieras comentar algo con respecto a las primicias, si no, pasaríamos ya de lleno a la fiesta de la semana. ¿Qué se llama la semana? Pentecostés. O el Pasamos. Pentecostés. Bien, entonces ya entendimos que las primicias, ¿no es cierto?, Cristo
y las primicias, ¿no es cierto? Cristo presenta las primicias ante el Padre. Se cumple tal cual como estaba estipulada en la fiesta. Ahora, el Pentecostés... Y antes puedo hacer un... Sí, sí. Es que como yo he visto que hay mucha confusión con respecto a la ley ceremonial, quería hacer una pequeña acotación. En la Biblia aparece la palabra ley, Torah, pero la palabra ley no especifica si se está refiriendo a la ley moral o a la ley ceremonial, las fiestas, sino que uno tiene que sacar eso por el contexto. Claro. ¿Ya? Ahora, el sábado aparece en la ley moral, en el cuarto mandamiento, ¿ya? Exacto. Es como para ser guardado y perteneciente a la ley moral. Ahora, la palabra sábado también se aplica para las 7 fiestas ceremoniales. Y no hay ninguna diferencia entre ese sábado, en la palabra, claro. No hay ninguna diferencia entre el sábado ceremonial y el sábado moral. Ambos son la Torá. Claro. Y eran sagrados igual. Eran sagrados. Se guardaba el día, cuando dice que no se hará ninguna obra, se guardaba el día como siendo santo, igual que el sábado moral. Aunque cayera en la semana, el día que cayese. Caía cualquier día en la semana. Ahora el sábado moral caía siempre sábado. Claro. Ya. Semanal. Entonces, hay que hacer la distinción porque Colosenses 2.14 dice que fue clavado en la cruz. Entonces la mayoría dice, porque dice ley, fue clavada en la cruz. Entonces dice, la ley moral fue clavada en la cruz. No, no fue clavada en la cruz. La ley ceremonial fue clavada en la cruz. Y que es el versículo que leímos, ¿no es cierto? Se rasgó el velo de arriba abajo. No, habría que leer Colosenses 2.14. Claro, claro. Ya. Pero cuando muere Cristo, ¿no es cierto? Dice que el velo se rasga de arriba abajo. Porque él empieza a actuar como sumo sacerdote. Y hasta ahí queda la ley ceremonial. Terminó la ley ceremonial. Claro, fue exacto. clavada en la cruz realmente. Pero la ley moral no puede ser clavada, la ley moral es eterna. Claro. Es como se rige el universo, ¿no? El universo completo. Sí. Bien, entonces vamos a Levítico 23, ahora el versículo 15. Y contaréis desde el día en que sigue el día de reposo, ¿ya? Contaréis desde el día en que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecéis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas serán cumplidas. O sea, 7 semanas más un día. 7 semanas significan 49 días, ¿ya? 7 por 7, 49, ¿ya? Entonces, y sigue diciendo el 16, dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. O sea, del día 16 se contaban 50 días hasta el Pentecostés, que ese era el Pentecostés, o llamado también la fiesta de la semana. De la semana. ¿Ya? Entonces, es interesante entender esto porque también tuvo un cumplimiento profético. Sí, claro. ¿Ya? Muy importante. Y muy importante, exactamente. Muy importante porque en ese entonces pasó algo sobrenatural, se podría decir, ¿no? Con el pueblo de Dios, con los discípulos, que, ¿no es cierto?, eran los seguidores de Jesús en ese tiempo. Ahora, este día caía el día 6 del tercer mes, aproximadamente, ¿ya? El día 6 del tercer mes, porque eran 50 días que teníamos que contar, ¿ya? Entonces, este día era un día sábado ceremonial también. Sí. Era un día donde tenían que descansarlo el día que cayera. Podía caer lunes, martes, miércoles, jueves, y cuando caía sábado, era gran sábado. El gran sábado, el gran Shabbat que le llamaban ellos, porque era sábado semanal y sábado ceremonial. Entonces, ahí tenemos que entender de que esta fiesta, ¿no es cierto?, era un sábado ceremonial, sí, ¿no es cierto?, 50 días. Ahora, pero en la historia, cuando Cristo murió y cuando resucitó y se fue al cielo y viene el Pentecostés, ese es un cumplimiento profético. ¿Ya? Claro. ¿O no? Un cumplimiento profético del Pentecostés o de la fiesta de la semana. Sí. Porque igual Éxodo,
perdón, el libro de Hechos, dice que Jesús estuvo 40 días con ellos, después de descender. Claro, entonces estuvo 40 días y conversó con ellos, le explicó más cosas, le amplió más cosas, lo pueden leer en el libro de Hechos, y después cayó el Pentecostés, a los días después. Y ahí hubo un derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? Aquí en la tierra. Claro. Eso es lo que voy a tratar de explicar. Pero lo que realmente está sucediendo en el cielo, en el santuario celestial, es que Cristo, porque ya vimos que el sacrificio de Cristo había sido aceptado por el Padre, ¿cierto? Claro. Cuando Él fue con las primicias. Pero ahora Cristo, va a ser ordenado sumo sacerdote. Y para ser ordenado la ceremonia duraba 8 días. Cuando fue ordenado Aarón como sumo sacerdote aquí en la tierra. Claro. Ahora tiene que ser ordenado Cristo en el santuario celestial. Demoró 8 días. Él subió después de 40 días y quedaban... Él subió después de 40 días y quedaban 10 días para que viniera el Pentecostés, de los cuales 8 demoró la ceremonia y 2, supongo yo, el viaje de la tierra hacia el cielo. Hay otros que dicen que para llegar al cielo demoraba 7 días. Claro. Pero no hay una base bíblica para ello. Eso va a pasar en la fiesta de las cabañas al final, pero va a ser ya cuando el pueblo esté redimido. Ahí son 8 días. 8 días, claro. 8 días, exactamente. Entonces él es ungido sumo sacerdote. ¿Quiénes eran ungidos? Eran 3. El profeta, el sacerdote y el rey. Esas 3 personas ungidos. Ungido se le derramaba aceite en la cabeza. Y eso fue exactamente lo que pasó en el Pentecostés. Aquí en la tierra, donde pudieron verlo los discípulos, ¿cierto? Porque se derramó aceite, eso está en el Salmo 133, que tiene 3 versículos. ¿Ya? Cristo lo ungieron, le derramaron el aceite y dice que corrió el aceite por su vestidura hasta el borde de la vestidura. Y cayeron gotas, y esas gotas se reflejaron aquí en la tierra con el derramamiento del Espíritu Santo, porque bajaron lenguas de fuego, ¿cierto? Que también es un símbolo del Espíritu Santo. Y entonces quiere decir que Cristo ya era sumo sacerdote a partir de ese día, Pentecostés. Y eso es lo más importante, porque muchos dicen, bueno, si tú le preguntas a una persona hoy en día, ¿qué pasó en el Pentecostés? Fue derramado el Espíritu Santo, pero ese no es el evento más importante. El evento más importante es que Cristo fue ungido como sumo sacerdote en el santuario celestial y empezaba su ministerio, el de él. Como sacerdote y después como sumo sacerdote. Sí, como sumo sacerdote el 22 de octubre de 1844. Claro. Y hasta ahora está en el santuario, todavía no termina su servicio. Así es. Entonces, importante entender, ¿no es cierto?, de que como se cumplía en el tipo, así en el antítipo, así se cumplió también, ¿no es cierto?, en la persona de Cristo, que Él era la realidad, Él era el hecho. Es por eso que todas estas fiestas simbolizaban la obra que Cristo iba a hacer de salvación por la humanidad para nosotros, ¿ya? Entonces, por eso que es importante entender, ¿no es cierto?, cómo estas fiestas solemnes se fueron cumpliendo en el tiempo, ¿ya? Y en el Pentecostés, ¿no es cierto?, tenía que cumplirse también recordando también que en el Pentecostés, dice acá la Biblia, dice que se debía ofrecer un nuevo grano a Jehová. Un nuevo grano. Y ese nuevo grano, ¿no es cierto?, se ofrecía los primeros frutos también, pero ahora eran del trigo, ¿ya? Entonces se ofrecía estos granos ahí también, como ofrenda también encendida a Jehová, y para que pudiesen tener también buena cosecha. Y también cuando el Pentecostés o el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, se convirtieron 4.000 personas. 3.000 personas, gracias hermano Evelyn. 3.000 personas, entonces ahí también tenemos... Fue algo grande. Claro, entonces ahí nosotros vemos también la representación de los primeros frutos, el fruto, ¿no es cierto?,
de esta obra, convirtiéndose todas esas almas al servicio de Cristo. Amén. Quisiera leer para que la gente entienda más o menos dónde está escrito. Claro. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, vamos a leer del versículo 2 en adelante. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, ya cuando Él resucita, ¿cierto? Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas, que son las primicias, indubitable, apareciéndole durante 40 días. O sea, cuando Él fue, presentó la capilla, luego Él baja y está 40 días con los discípulos, claro, y hablándole acerca del reino de Dios. Versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el último versículo, el 8, pero recibiréis poder, les dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, una pregunta. Tuvo 40 días con los discípulos después que fue presentó la capilla, tuvo 40 días más acá. Luego faltaban 10 días. ¿Qué pasó en esos 10 días? Porque después cuando ascendió al cielo pasaron 10 días para antes de ser entronizado Cristo y ser ungido. Claro. ¿Cierto? 8 días demoró la ceremonia. 8 días demoró la ceremonia, sí, y los otros 2 días, porque tienen que completarse los 10. O sea, sí, en todo ese lapso se cumplen las 50 y se cumple el Pentecostés. Claro, ahí después es ungido. Después de los 8 días es ungido Jesús sumo sacerdote, como sumo sacerdote. Y recordemos una cosa, que cuando ellos salieron de Egipto, se contaron 50 días cuando llegaron al Sinaí. O sea, tiene una relación con la ley de Dios. Por eso los hermanitos evangélicos que dicen que tienen el poder del Espíritu y rechazan la ley de Dios, no están entendiendo el día de Pentecostés, porque tiene una relación con la santa ley de Dios. En el Sinaí, cuando ellos llegaron al Sinaí, se cumplieron las 50 días y el Señor le dio la ley. Y eso lo pueden leer en Éxodo 19, cuando el Señor, cierto, proclama su ley allí. Que es lo que nos decía hace un rato atrás el hermano Erwin, que claro, la ley de Dios es eterna. Es eterna, no puede ser... No se puede cambiar porque es un trasunto de su propio carácter. Así es. Así que importante entender eso, ¿no? De que la ley de Dios siempre va a estar ahí porque es parte del gobierno de Cristo, es parte del gobierno de Dios. Mira, si se pudiera cambiar la ley, Cristo no tendría que haber venido. No tendría por qué haber venido, simplemente habría cambiado la ley y se acabó el problema. Claro. Pero como no se puede cambiar la ley, tuvo que venir y morir en la cruz. Para poder... salvarnos. Claro, para poder cumplir la justicia, para poder cumplir la ley. La ley y la justicia. Y la justicia. Mira, quería compartir otro versículo. En Hechos capítulo 2, versículo 33, todo esto tiene relación con el Pentecostés. Dice, así que exaltado, en la predicación de Pedro, ¿cierto? Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, ¿se da cuenta? Aquí está lo que estaba comentando el hermano Erwin, que él fue, ¿cierto?, ungido como sacerdote, como sumo sacerdote, como rey. Y termino la cita para que comente. Dice, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, o sea, él fue ungido, ¿cierto?, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La palabra exaltado es entronizado. Hay que subrayarla en ese versículo, porque eso quiere decir que fue ungido sumo sacerdote. Exactamente. Amén. No lo dice como lo estoy diciendo yo, pero se da a entender que es así. Claro. Exactamente. Y en Hechos, por ejemplo, en Hechos 2, del 1 al 4, ahí es cuando ellos recibieron. Claro. Leamos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, el Señor está siendo ungido en el cielo,
Y el aceite chorreó para abajo. Chorreó para abajo el aceite. Y cayó donde estaban los discípulos. Y hablaron lengua. Eso es lo que no entiende el mundo evangélico. Dicen, nosotros, cierto, recibimos el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés se recibió eso. Pero resulta que no entienden lo que estaba ocurriendo en el cielo. Arriba. Claro. Y la Biblia no usa la palabra lenguas extrañas. La palabra extraña fue agregada. Claro. Así que dice, hablaron lengua. Y nosotros entendemos que hablaron otros idiomas, no una lengua que no se pueda entender. Eso es porque más adelante lo dice. Claro, en el capítulo 2 mismo, ahí habla claramente que habían gente de diferentes lados. Sí, 15. Claro, 15 naciones. Habían griegos, habían... Te amo. Bueno, ahí están los... Mire, versículo fue con 5. Motivos misioneros que hablaron lengua. No es para mi beneficio. No es para mi beneficio. Exacto. Ahora, hermano, es bien importante entender de que ellos hablaban su idioma, pero el Espíritu Santo hacía que los demás entendiesen en su propio idioma. Y por eso hablaron en otras lenguas, en otros idiomas. Ellos Pablo hablaba 3 idiomas. Claro. Hebreo, latín. Sí. Pero él la estudió. La tuvo que estudiar y esto otro es algo sobrenatural. Exacto. Algo sobrenatural, que ellos le hablaban en su idioma, pero ellos entendían el idioma de ellos. También ha pasado eso. Claro. Ha pasado, en la historia han ido misioneros a India, que se dio a China, donde hay poquísima lengua conocida como la nuestra. Y el que está hablando inglés, pero lo que le están escuchando lo están escuchando en su chino. idioma, el Espíritu Santo hace eso. Eso. Entonces es misionero, es para salvar personas, no para mí. Ese es el don de lengua, entonces. Ese es el verdadero don de lengua. No es de hecho, hermano, es importante entender porque el don de lengua se da para que la gente de afuera conozca, no para que la gente adentro en la iglesia entienda, porque hoy en día se habla en lengua dentro de la iglesia que nadie la entiende, ¿no es cierto? No es para hablarla dentro de la iglesia, sino es para la gente de afuera. Entonces por eso es importante entender también el verdadero don de lengua. ¿Cuál es el verdadero don de lengua? Es para salvar a las personas, es para decirles, mire, Cristo viene y usted tiene que hacer esto, esto y esto para que pueda ser salvo. Exactamente. Como lo hizo los discípulos ahí en el Pentecostés. Leamos para que entienda la gente que está ahí en Hechos, capítulo 2, versículo 5. Ahí está. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, o sea, de todos los países. Sí. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. La gente estaba confusa porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, o sea, en su propio idioma. Ahí, para. Dele. Si ahí dice que cada uno lo escuchaba hablar en su propio idioma, quiere decir que estaba entendiendo. Estaban entendiendo el mensaje. Pero no es eso lo que sucede hoy día. No se entiende nada ahora cuando se habla en lengua. Bueno, hoy día uno habla en lengua y otro lo interpreta al tiro. Pero si usted va a 1 Corintios 14, ahí dice clarito, si nadie lo va a entender, quédese callado. Quédese calladito en la iglesia. Si no hay intérprete. Es súper claro, Pablo. 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Mire, en la que hemos nacido. Que es un idioma. Sí, dice parto, medo, elamita, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y llevamos como 7 ya, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, en romanos, mira, hasta romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, ¿cuántos llamo ahí? Ya más de 20. No, son 15. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. O sea, ellos le oían hablar, le escuchaban, cada uno en su propio idioma, en cada idioma que habían nacido. Qué tremendo. Y esa es una obra del Espíritu Santo. Sí, nada más. El hombre no puede hacer eso. No podemos, por naturaleza no lo podemos hacer. Un detalle más. Dele. Un prosélito es un mundano o un gentil. Un romano. No, es un gentil o mundano que se entrega al judaísmo. Y había se convierte al judaísmo, porque estaban justo en la fiesta también, ¿no? Justo caía la fiesta del Pentecostés de la semana, ¿no? Había mucha reunión de gente que llegaba ahí Había más de 1 millón por ejemplo, en la Pascua, llegaba más de 1 millón de
de gente o de seres humanos a Jerusalén. Imagínense. Imagínate 1 millón de seres humanos en aquella época. Muchísima gente. Y todos queriendo participar del evento. De la bendición, porque en realidad Sí, era de una la bendición. Era una bendición estar en la fiesta. De hecho, presentar las primicias a Dios era una bendición también, porque Dios bendecía. ¿A dónde dormirían todas esas personas? ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que pasaba durante las fiestas? Bueno, ahí estamos hablando que era el tercer mes. ¿Cómo lo harían? No sé. La primera, No, la Pascua, el primer mes. Claro, el primer mes caía en primavera. En primavera, y el Pentecostés en verano. Claro, en verano, o sea, ya era el tiempo mejor todavía. Se hacían ¿Y a dónde se meterían todo eso? sus ramaditas por ahí, ¿O llevaban carpas? carpitas, claro, porque como dice usted, eran innumerables. Casi en ese tiempo poco se podía contar. Leamos también, por ejemplo, en Salmos, en el libro de Salmos, en el capítulo 110, del 1 al 4, dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Interesante, ¿eh? Jehová dijo a mi Señor, o sea, un Jehová diciéndole a otro Jehová, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Todo eso tiene que ver con el ungimiento. Versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec. Ahí está hablando, todo tiene que ver con el sacerdocio allá, en el santuario. ¿Y por qué Melquisedec? Porque era un sacerdocio superior al levítico. Exactamente, nada que ver con los levíticos, sino por Aarón. No, que el sacerdocio, escúchame bien, el sacerdocio levítico no era perfecto, sino que tenía defectos, porque no quitaba el pecado del como dice Hebreo. Hebreo dice eso. Claro. Pero el sacerdocio de Melquisedec era perfecto. Claro. Y por eso Cristo adoptó el sacerdocio melquisedéquico. Exactamente. De Melquisedec. Era perfecto. Bueno, es sin genealogía Melquisedec. Sí, sin era un principio tipo, de día. Un tipo de Cristo. Pero no era Cristo. No. Era el prototipo. Era el representante del Padre, dice el comentario bíblico. Representante del Padre. Pero Cristo bueno, ahí creemos que era el Espíritu Santo, ¿no? Claro. No. ¿No? No creo. Algunos dicen. Algunos dicen. Claro. Pero Cristo vino no de la tribu de Leví. No. Él venía de la tribu de Judá. O sea, totalmente distinto al sacerdocio. ¿Eh? Aquí en la tierra él no podría haber sido sacerdote de ninguna manera. No, porque él no era de esa tribu. No. No venía de esa. Sí. Ahora, la tribu de Leví tomó el sacerdocio por ser fiel en el momento de apostasía. De la crisis. Claro. Ellos se mantuvieron toda una tribu, algo extraordinario. Claro, exacto. Y Dios la premió, o le dio, ¿no es cierto? Sí, la premió. El título de que pudiesen administrar las cosas sagradas de Dios. Infelizmente se desviaron. Ahora, entendiendo de que en el Pentecostés fue la obra del Espíritu Santo, la que fue, ¿no es cierto?, desarrollada en ese entonces, nosotros entendemos que la obra de Dios se hace a través del Espíritu Santo. Sí. No puede haber cosa humana. No tenemos poder para eso. Claro, para poder alcanzar, ¿no es cierto?, a otras almas. Y aquí en Zacarías capítulo 4, en el versículo 2 al 6 dice: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima, dice, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Todo eso era un símbolo también de lo que estaba dentro del santuario, ¿no? Sí. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabéis qué es esto? Y él dijo, no, Señor mío. Versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército,
ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, el Evangelio se desarrolla no con fuerza, no con espada, como quiso, ¿no es cierto?, Pedro, ¿no es cierto?, cortando una oreja, cortando la oreja al siervo del pero quería cortarle la del cabeza. Sumo sacerdote, claro. La cabeza quería cortarle. Se habrá movido. Y Jesús le dijo que el que mata espada, a espada muere. Entonces, no es así. El Evangelio de Dios no se desarrolla de esa manera, ¿ya? Por eso que en el Pentecostés fue una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Porque así como Cristo fue ungido, ¿no es cierto? Y ese aceite representaba al Espíritu Santo, cayó, ¿no es cierto?, sobre los discípulos. Ellos tuvieron una manifestación gloriosa del Espíritu, ¿ya? Y de esa manera el Señor quiere que su pueblo, ¿no es cierto?, pueda llevar el Evangelio también. De esa manera, que sea paz. Claro, bueno, los frutos del Espíritu. Ahí están en paz, mansedumbre, claro, templanza. Ahí están los frutos del Espíritu, ¿no es cierto? Los tenemos en Gálatas capítulo 5. Esos son los frutos del Espíritu. Es más, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, ¿no es cierto?, en el día del Pentecostés, Dios se manifestó al ser humano. Bueno, mayormente estaba el pueblo judío, también había gente de diferentes lados, ¿no es cierto? Y Dios, ¿no es cierto?, se manifestó en manera sobrenatural. Y les predicó el Evangelio a todos los que estaban en ese lugar, a través de los discípulos. Pero lo más importante estaba sucediendo en el cielo. En el cielo, no aquí. Exactamente. Importante entender eso, ¿no? Y ahí se cumple la fiesta del Pentecostés, o llamada la fiesta de la semana, ¿ya? Ahí se ofrecía también, ¿no es cierto?, como ya lo dijimos anteriormente, se ofrecía los primeros frutos del trigo. Bien, o sea, leamos también acá en Hebreos capítulo 5, versículos 6 al 10. Dice la palabra: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ya? Ahí está escrito. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído acerca de su temor reverente. Versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí lo repite 2 veces. Hablando del sacerdocio de Cristo, igualito al de Melquisedec. Y si vamos a estudiar sobre ese Melquisedec, no tenía padre ni madre, dice que sin genealogía. Sin genealogía. Un representante de Cristo. Sin inicio ni fin. Algunos dicen que representa el Espíritu Santo, pero yo por lo menos quedo en el aire. Sí, porque es un representante de era Cristo. como un ser divino, ¿no? Dice que era... Bueno, fue el que le entregó a Abraham también los diezmos. Los diezmos. ¿No es cierto? Le Después entregó de la los diezmos a él. Abraham le entregó a él. Claro, Sí. Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. Era alguien superior a Abraham. Claro. De hecho, como dice la Biblia, no tenía genealogía, no tenía principio de día, ni de fin. O sea, está hablando como de una persona que es eterna. Si no fuese eterna, Abraham no le habría devuelto los diezmos a él. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, y el comentario bíblico dice que era un representante del Padre, pero que no era Cristo. Sí, no era. No era Cristo. Así que, bueno, es interesante entender, ¿no?, de que Jesús cumplió, ¿no es cierto?, esta fiesta en cabalidad también. Está cumpliendo toda la fiesta Claro, hasta aquí. aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, ¿no es cierto?, y ahora la fiesta de la semana, o llamada también el Pentecostés, que era en el mes tercero, que también era un sábado ceremonial, ¿ya? Era un sábado ceremonial que ellos tenían que descansarlo sí o sí, ¿ya? Solamente se celebraba ese día, no había más días. El tercer mes era la fiesta más corta, podríamos decir. Ya, es que se juntaron. Claro. Después se juntó, las 3 primeras se juntó en un...
describe como un evento. Claro, como Después una el reunión. Pentecostés y las 3 últimas como un También, evento más. como una reunión más. Exacto. Son 7 fiestas y 7 sábados ceremoniales. Sí, exactamente. 7 sábados ceremoniales. Y podemos ver ahí en el Levítico, el capítulo 8, el versículo 10, porque lo mismo que se hacía en la antigüedad es lo que se hizo en el santuario celestial. Lo mismo. Noten lo que dice el versículo 10 del capítulo 8 de Levítico. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Lo mismo ocurrió en el cielo. Y roció de él sobre el altar 7 veces, ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlo. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Y lo mismo que hicieron con Jesús allá. Fue ungido, ¿cierto? Lo mismo que se hacía con el sacerdote acá en la tierra, o el sumo sacerdote, se hizo en el cielo. Y es por eso que cayó, como decía el hermano, cayó, ¿cierto?, el Espíritu Santo sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Ese era el evento más glorioso que estaba ocurriendo. No es solamente que recibieron justo ese día del Pentecostés el Espíritu Santo, pero estaba ocurriendo algo grandioso en el cielo. Estaba comenzando el sumo sacerdocio de Cristo. En el santuario celestial. En el santuario celestial. Correcto. Y es un sacerdocio que todavía persiste. Sí, claro. Hasta que todavía terminen las 7 fiestas. Exactamente. No estamos diciendo que tenemos que guardar las fiestas, sino que estamos tratando de explicar su significado, su simbolismo. Profético. Claro. Exacto. Por ejemplo, ¿queréis leer el versículo 33? No. Ya, el versículo 33 del mismo capítulo de Levítico 8 dice así: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones. ¿Ya? Dice, porque por 7 días seréis consagrados. Y ahí está, tiene todo que ver con el asunto del santuario. Y en el mismo libro de Levítico, en el capítulo 9, el versículo 24, Lo leo. lee. Dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viólo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Fuego, nombra del fuego, todo eso tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Ya? Y Ezequiel puede buscar también el capítulo 43, versículos 26 y 27. Ezequiel 43. Ezequiel, Daniel. 43, 26, 27. Ya yo lo encontré, lo leo. Dice, por 7 días harán expiación por el altar, y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados estos días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Amén. Está clarito, ¿no? Lo que el hermano Erwin nos decía, ¿no? Hace Un ratito. rato atrás. Menos mal. Ahí está en la Biblia, ¿no? Para De la que puedan transición. verlo, ¿no es cierto? Escrito ahí en la palabra. Escrito. Claro. Entonces vemos, ¿no es cierto?, cómo el Pentecostés se cumple, ¿no es cierto?, el día exacto que se celebraba esa fiesta, ¿no es cierto?, y se cumplió, ¿no es cierto?, con la ungimiento de Cristo, y también, ¿no es cierto?, con la manifestación gloriosa que tuvieron los discípulos en el aposento alto, ¿ya? Predicándole a multitudes, esas multitudes escuchando en su propio idioma y convirtiéndose gente al cristianismo, ¿no? Que era una de los primeros frutos de la obra que iban a realizar ellos también, ¿no? Que les quedaba una obra grande por delante porque estaban recién en el año 31. 30 y algo. 31. Estaban recién en el año 31 y los apóstoles murieron después, muchos años después también, ¿no? Claro. Y testificaron de Cristo durante muchos años. Claro. Vamos, por ejemplo, a Colosenses, capítulo 2. Aquí se pone más pesado el asunto. Dice, en el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No fue la ley moral, fue la ley ceremonial. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es una sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué les parece? Está clarito. Sombra de lo que había de venir no se puede referir a la ley moral. No, eso era un tipo. La ley moral no es una sombra, es algo que ilumina. Claro. No podía ser eliminada o clavada en la cruz. Claro. Por ejemplo, también en el Salmo, podemos leer Salmo 24. Leamos el Salmo 24, lo que ocurre cuando Cristo asciende. 24 del 7 al 10. Noten lo que dice, bueno, el Espíritu Profecía dice ahí cuando habla de la resurrección, en el deseado de toda la gente, dice que cuando subió, como los ángeles, ¿cierto? Por un lado, por el otro, y le da la bienvenida a Cristo. Aquí en el Salmo dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. Versículo 8, ¿quién es este Rey de Gloria? Hacen la pregunta. Jehová el fuerte en valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y el versículo 9, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¡Wow! ¡Qué bienvenida!, ¿no? ¡Qué bienvenida le dieron! Todo el cielo estaba esperando. Imagínense. Entra el Rey de Gloria. Ahora todo el cielo mira este plan de salvación, ¿no? Sí. Cómo Dios a través del tiempo, ¿no es cierto?, ha ido cumpliendo exactamente a través de Cristo, ¿no es cierto?, el plan de salvación, cómo se ha ido, ¿no es cierto?, gestando, cómo Dios se lo reveló primero al pueblo judío y cómo Dios, ¿no es cierto?, a través de esas leyes ceremoniales que Dios le dio al pueblo judío, le quería mostrar a sus hijos el plan de salvación, cómo Dios iba a rescatar al ser humano. Y ahí, ¿no es cierto?, nosotros los vemos ahora claramente cómo Jesús cumplió cada, ¿no es cierto?, cada fiesta dio en todos su vida. Los pasos. Dio todos los pasos, o sea, vemos cómo el cielo es orden, no es algo desordenado que muchas veces decimos, no, eso no es necesario. No es necesario, ¿no es cierto? Pero sí vemos nosotros que de que Dios, ¿no es cierto?, lo fue cumpliendo exactamente a través de Cristo, todo. Y vemos, ¿no es cierto?, ahora vamos en la cuarta fiesta, cómo se cumplió el Pentecostés y sus resultados fueron gloriosos, ¿ya? Sus resultados fueron con muchas almas salvadas, ¿ya? Ahora, este Pentecostés también es como la lluvia temprana, ¿no? Que se conoce también en la Biblia, en el libro Joel. Ya. La lluvia temprana. Como la lluvia temprana, que también nosotros necesitamos tener, como personas necesitamos tener ese refrigerio también, de la presencia del Espíritu para poder recibir la lluvia tardía, para prepararnos para la lluvia tardía en este tiempo final. Estamos esperando la lluvia tardía, pero tenemos que tener sí o sí la lluvia temprana. Claro, porque si no tenemos la lluvia temprana, no podemos recibir la lluvia tardía, porque el grano no va a madurar si no hemos recibido la lluvia temprana. Y lluvia temprana quiere decir entrega total. Entrega completa al Señor, 100%, así es. Nuevo nacimiento. Y la lluvia tardía ya sería el resultado de esa entrega. En este caso, el resultado final. Claro. Es la última advertencia a un planeta que perece. Un planeta que está pereciendo. Quería leer acá, Salmo 133, ya este es el último versículo. Este sí que es interesante. Aquí está todo lo que es el ungimiento. Sí. Versículo 1 al 3. Tiene 3 versículos solamente este capítulo. Dice, mirad, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, tiene que ver con el aceite, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, porque le ungían, no le echaban un poquito de aceite, un buen chorro, ¿cierto? Sí. Y chorreaba por la barba. Dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Eso pasaba con el sumo sacerdote en el tiempo de Moisés. Lo mismo ocurrió con Jesús.
y cayó sobre los discípulos, como el rocío de Hormón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué les parece? Qué hermoso versículo, ¿no? Eso pasó con Cristo. Lo mismo que ocurría con el sumo sacerdote, ocurrió con el Señor. O sea que la presencia del Espíritu Santo produce bendición. Claro que sí. En el ser humano, en la vida de aquello que lo acepte. Cualquiera que lo acepte recibirá bendiciones. Claro, por eso también Jesús dijo, y os mandaré a otro consolador, ¿no es cierto? Porque Él fue el consolador estando en la tierra, pero ahora Él iba a mandar otro consolador para consolarnos, ¿no es cierto?, a nosotros, y Él nos iba a ayudar, ¿no es cierto?, a ser testigo, como le dijo también a sus discípulos, lo leímos, en Jerusalén, en Judea y hasta los confines de la tierra. Pero cuando ahí dice otro consolador, es otro consolador de la misma especie. No Claro. es alguien inferior. Exactamente. Claro, Dios. así es. A los Paracletos, Mm. otro consolador de la misma especie. Y ese paracleto es el que nos ayuda en nuestras debilidades, a poder, ¿no es cierto?, y a poder enseñar la palabra también a otros, a Sí. poder llegar a otros. Salvar a este otros. Claro, ese es el fin del Espíritu Santo, ¿no?, de poder ayudar a otros y que otros puedan entender esta palabra también, este Evangelio. De hecho, el Espíritu Santo es aquel que nos convence de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que nos lleva a la conversión, a la entrega total. Nosotros no podemos hacer nada de eso. Claro. O sea, en otras Nada. palabras, es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad, es la que nos invita a nosotros día a día a entregarnos a Cristo. Y nosotros tenemos que aceptar esa invitación, ceder a esa invitación. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos efectuar en nuestra vida, así como Zaqueo. Ve que el Señor le dijo, es necesario hoy día que vaya a tu casa. Ha llegado la salvación a esta casa. Claro, pero ¿por qué? Porque él se arrepintió, Mm. porque él se dejó guiar o aceptó la invitación del Espíritu Santo. Aceptó la invitación que Cristo le hizo a través del Espíritu Santo a su corazón. Y él, ¿no es cierto?, damos gloria a Dios que se convirtió, porque, Fue convertido. claro, porque él dijo, si he robado, devolveré 4 veces, que es lo que decía la ley. Ya. 4 veces lo que he robado. Y a los pobres entregaré la mitad de mi Debe riqueza. haber devuelto alta plata. Sí, porque era un cobrador. Sí. Entonces, Eso eran odiados por claro, los cristianos. entonces ahí nosotros nos damos cuenta, estimados amigos, hermanos, oyentes que nos escuchan, de que el Espíritu Santo quiere trabajar contigo. Y es más, Jesús dijo que Él estaba más dispuesto a dar su Espíritu que a los padres dar buenas dádivas A tus hijos. a sus hijos. Entonces, Dios está dispuesto. Solamente tú tienes que ceder a esa influencia y puedas aceptar, ¿no es cierto?, ese don maravilloso que es Cristo. Y por medio de Cristo te va a dar este don maravilloso que es el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo es aquel que te va a ayudar a vencer toda tentación, todo pecado, todo mal. Amén. Y te va a libertar de la esclavitud del pecado. Quisiera leerle, tenemos tiempo todavía, ¿cierto? Nos Queda queda un poquitito. Ya, quiero terminar con esto. En Hebreo capítulo 7, ahí ustedes pueden buscar en sus casas, del versículo 1 en adelante, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, que son los títulos de Cristo, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida. Aquí le estoy leyendo lo que estábamos comentando para que no quede en el aire. Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo de botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos,
tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión, versículo 7 alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y he aquí ciertamente recibe los diezmos hombres no mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, refiriéndose a Cristo, ¿cierto? Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, aquí hubo un cambio, necesario es que haya también cambio de ley. Tenía que haber cambio de ley. Pero no es la ley moral, mi querido amigo, el cambio de sacerdocio, de la ley sacerdotal. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. De esa tribu vino Jesús, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Es por eso que Jesús no fue sacerdote aquí en la tierra. Y esto es no aún, podía. No podía. No podía, por ley. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento, pero no es la ley de Dios, queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. La ley ceremonial. ¿Ya? Hablando de eso. Pues nada perfeccionó la ley, nada, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya van como 3 veces que lo repite, ¿no? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ello. Y termino con el 26, ustedes pueden leer todo el capítulo 7, porque tal sumo sacerdote nos convenía como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Porque en él no había pecado. En cambio, los sacerdotes terrenales tenían que hacer el sacrificio por su pecado y por el pecado del pueblo. En cambio, Cristo no tenía pecado, solamente tomó nuestros pecados para salvarnos. Amén. Amén. Bueno, en realidad que se nos fue el tiempo. Agradecemos a Dios en esta tarde, ¿no es cierto?, por este tema, ¿no es cierto?, que es tan importante. Son temas de salvación que debemos entender, que debemos comprender para poder entender lo que Cristo hizo por nosotros. Igual lo que Él, ¿no es cierto?, tuvo que hacer, el sacrificio que Él tuvo que hacer por cada uno de nosotros. Así que nos vamos despidiendo, hermano Ervin, ya de la audiencia. Que el Señor esté con todos los oyentes. Amén. Y hermano Francisco también. Que el Señor les bendiga y que haya sido de beneficio este estudio para cada uno. Amén. Esperando que el próximo sábado, ¿no es cierto?, puedan seguir acompañándonos en este estudio que estamos haciendo. El próximo sábado vamos a entrar en la fiesta de las trompetas, ¿ya?, que se tocaba durante 10 días, y no sé si alcancemos a tocar un poco sobre el día de la expiación, ¿ya?, pero vamos a seguir, ¿no es cierto?, estudiando este maravilloso tema sobre las fiestas de Jehová. Que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes en esta tarde de sábado y esperando, ¿no es cierto?, que nos acompañen el próximo sábado en este programa. Bendiciones para ustedes. Amén. Al cielo voy, yo confío en Jesús. Él me salvó, por mí ha muerto en la cruz. Yo te veré a ti, Señor, yo te
Las Buenas Nuevas agradece su compañía y les invitamos a que nos sigan escuchando en nuestro próximo programa. Dios les bendiga. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan